Hola, bienvenidos a la segunda sesión de Project aplicado a la gestión de proyectos. Antes de comenzar la sesión, necesito me confirmen correcta conexión, visualización y audio. Por favor, confirmar correcta conexión, visualización y audio. Soporte en línea confirma correcta conexión, visualización y audio. Les pedimos por favor que apaguen sus micrófonos mientras se proporciona información para evitar problemas de sonido. El propósito de esta sesión es dar respuesta a las inquietudes o dudas que hayan surgido durante el estudio de los primeros 7 módulos. Quisiera que me consulten respecto a cualquier aclaratoria que deseen. Recuerden que tenemos a su disposición los chats en vivo, el foro permanente y la mensajería. También pueden pedir la palabra y hacer sus preguntas a través de la sesión en línea usando el micrófono. No tienen que esperar a que termine de hablar para intervenir. Yo estaré pendiente de sus comentarios respecto al contenido del curso. Si tienen problemas con el uso de la plataforma, deben comunicarse con soporte. ¿Alguna duda o comentario que requieran que les aclare? Bueno, mientras tanto les estaré comentando ciertos aspectos que le pueden ayudar respecto a los conocimientos básicos de la planificación de un proyecto. Para ello voy a compartir la pantalla, ¿ok? En la lámina que están observando se presenta lo que es una gráfica que la llamamos la curva S. Y esta curva S lo que representa es el ciclo de vida de un proyecto de construcción. En este caso, este fue diseñado por Morris. Si ustedes ven la escala vertical, esto habla sobre el porcentaje completado, o sea, es el progreso que lleva el proyecto. Y este progreso está estudiado con relación al tiempo, a la etapa donde se encuentra el proyecto. Entonces, es porcentaje versus tiempo. Y por eso es que se representa esta curva de esta manera. Vamos a ver cada una de las etapas. La primera etapa se llama la etapa de factibilidad, que contempla lo que es la formulación del proyecto, todos los estudios de factibilidad y el diseño estratégico de aprobación. Esto es lo que nosotros llamaríamos una ingeniería conceptual. Si lo hablamos en base a estos términos de ingeniería conceptual básica y detalle. Entonces, en la etapa de factibilidad estamos desarrollando lo que es una ingeniería conceptual, donde estamos evaluando si realmente el proyecto puede ser ejecutado y en base a toda la información que se dispone para el momento. Una vez que el proyecto se evalúa y se verifica que el proyecto se puede ejecutar, entonces se toma la decisión de iniciar el proyecto. Y en el momento en que se toma la decisión de iniciar el proyecto, pasamos a la segunda etapa. O sea que la etapa 1 estaría desde el comienzo, desde la idea hasta la decisión de iniciar el proyecto. Después, en la etapa 2, hablamos lo que se llama planificación y diseño. Y si ustedes ven cada uno de los aspectos que les lista aquí, podríamos observar que en toda esta etapa se desarrolla todo lo que es la ingeniería básica, la ingeniería de detalle y lo que es el proceso de contratación o de licitación y contratación.
Si hablamos de la ingeniería básica, estamos elaborando y tenemos más información del proyecto que nos permitiría generar, por ejemplo, unos planos o una memoria descriptiva con un nivel de detalle superior a lo que es una ingeniería conceptual. Y si hablamos de, por ejemplo, de la definición en el área de arquitectura, podríamos decir que estamos definiendo todo lo que son los espacios donde se va a, por ejemplo, si es una vivienda, qué espacios se definen, por dónde pasarían las líneas de cada uno de los servicios y de esa manera estaríamos cumpliendo lo que es la ingeniería básica. La ingeniería de detalle vendría a ser lo que nos permite llevar esa ingeniería básica a un detalle suficiente o a una información suficiente para poder ejecutar el proyecto. Cuando hablo de ejecutarlo es construirlo. También se habla del proceso licitatorio que te habla de los acuerdos y condiciones del contrato. Si consideran lo que son los acuerdos y condiciones del contrato, entonces estamos hablando de que antes de eso tiene que haberse hecho un proceso licitatorio, un proceso de conseguir quién me va a ejecutar la obra, qué empresa me va a ejecutar la obra. Y se hace una planificación detallada. Una vez que nosotros tenemos cubiertos todos estos aspectos, lo que podemos llamar es que vamos a realizar el arranque de los principales contratos. Y una vez que arrancamos estos principales contratos de construcción, podemos hablar de la tercera etapa, que empezaría en el momento que arrancan los principales contratos y que se desarrolla todo el proceso de manufactura, trabajos civiles, instalación y pruebas intermedias antes de la prueba final. Y todo esto termina, toda esta etapa de construcción termina una vez que la instalación está sustancialmente completada. Y pasaríamos a la cuarta etapa, que es lo que es la entrega y arranque, donde se hacen todo lo que son las pruebas finales y la entrega de los manuales de operación y mantenimiento. Fíjense que la pendiente de la curva es más empinada en el proceso de construcción debido a que esta etapa es la que tiene más peso sobre el avance total de un proyecto. Vamos a ver la siguiente lámina que ustedes también la tienen en su contenido, que hablaba también sobre las estructuras de descomposición de trabajo. Quisiera saber antes si hay una duda o comentario que necesiten que les aclare. ¿No hay? Ok. Entonces, seguimos. En cuanto a la estructura de descomposición de trabajo, esta puede ser denominada también como estructura desagregada de trabajo, estructura de partición de trabajo o Work Breakdown Structure, que serían sus siglas en WBS, o sea que podría ser EDT, EPT o WBS. Y una EDT es una agrupación orientada a los entregables o componentes de un proyecto que organiza y define el alcance total del proyecto. Si este trabajo no se encuentra en la EDT, no pertenece al alcance del proyecto. Y cuando habla del trabajo, está hablando de los productos que se necesitan para poder ejecutar las actividades. Entonces, si ustedes ven este ejemplo, así como les presenté en la sesión 1, la primera sesión que tuvimos, que fue la introductoria, les presenté también un ejemplo. Entonces, este es otro, que sería la planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, en el nivel 0 colocamos el nombre del proyecto. En el nivel 1 colocaríamos, por ejemplo, serían las fases de un proyecto o podría ser los organismos o las organizaciones que van a estar involucradas y después más abajo lo podríamos definir por especialidades, o sea, dependiendo su estructura mental para poder ejecutar el proyecto. Lo que sí es que entonces para la actividad de ustedes van a ser un nivel 1 y un nivel 2. Y el nivel 3, que vendría a ser el cuarto nivel, vendría a ser lo que son los entregables o productos. ¿Qué corresponden estos entregables o productos? Todos aquellos elementos, pueden ser procedimientos, documentos
aspectos físicos, elementos físicos que me permitan generar el producto final. Entonces, estos productos que yo tengo pueden ser de una etapa a otra. Por ejemplo, un contrato de obra, ¿verdad? Esto me permite pasar a la etapa de construcción, más no tengo la planta de tratamiento realizada, porque después voy a pasar a esa etapa. Lista de suplidores, bueno, ahí yo tengo un producto que se genera dentro de, por decir, de la fase de procura, donde para yo poder hacer el proceso de adquisición de los materiales y equipos, yo necesito una lista de suplidores. Entonces pueden ser productos que se generan para alimentar una fase posterior o dentro de la misma fase. Una vez que nosotros tenemos todos los productos que se generan, entonces ya a futuro, entonces podríamos hacer una lista de actividades para poder obtener todos esos productos que voy a necesitar. Entonces, en la EDT solamente llegamos hasta el nivel de listar todos los productos o entregables que se requieran dentro de un proyecto. Y eso es lo que aparece aquí. Fíjense que en la parte de diseño, ¿qué productos se generaron? Planos civiles, de arquitectura, estructurales, mecánicos y también de instrumentación y eléctricos. Y también hay otra serie de productos dentro de la fase de diseño que ustedes podrían recordar. Entonces, dependiendo del tipo de proyecto, hay unos productos y otros no. Y fíjense que en la parte de construcción lo que se listan son los diferentes componentes que constituyen la planta de tratamiento de aguas residuales, o sea, terminar las cuencas de aireación, la estación de bombeo de fluentes y así sucesivamente, que a la final, integrándolos todos, se generaría la planta de tratamiento. ¿Alguna duda o comentario? También les recuerdo que pueden usar el foro también para que podamos conversar sobre temas de interés en cuanto al proyecto. Y los que no lo han hecho, los invito a presentarse para que así podamos conocer sus expectativas y conocimientos sobre el programa. Voy a dejar de compartir para explicarles otros aspectos. En la importancia de involucrar al equipo en la definición de una EDT. Si estuviéramos en un caso de la vida real, o sea, si estuviéramos realmente planificando un proyecto y queremos saber toda la lista de actividades y tener además bien claro el alcance de un proyecto, entonces es muy importante que se involucre a todos los ejecutores de ese proyecto. Entonces, todos los que tengan que ver con la ejecución del proyecto, llamarlos a una reunión, convocarlos a una reunión para elaborar este EDT. Recuerden que el planificador no puede elaborar toda la planificación del proyecto sin que los entes que van a ejecutar el proyecto se comprometan a ello. De otra manera, va a suceder que no se van a generar los compromisos necesarios para poder cumplir con los objetivos del proyecto, porque la gente no se va a sentir identificado con lo que se les está estableciendo. De la otra manera, si desde el momento en que ustedes están elaborando la EDT para saber qué productos se necesitan y todos van diciendo lo que se necesita en cada una de sus compromisos o de sus obligaciones, entonces van a tener más claro hacia dónde está apuntado el alcance del proyecto. Ustedes pueden hacer una dinámica al respecto con sus compañeros, si están estudiando una carrera, entonces pueden aprovechar y hacer esa dinámica para que vean cómo surge. Generen cualquier proyecto, imagínense cualquier proyecto y pongan a un equipo a definir cómo lo van a ejecutar. Y cómo lo van a ejecutar es qué productos necesitamos. Y de esa manera va a ir saliendo una serie de incógnitas que ustedes van a tener que ir resolviendo para poder
ponerse todos de acuerdo en qué realmente es lo que ustedes necesitan. Entonces recuerden lo que dice en la definición del EDT. Producto que no se encuentra en la EDT no pertenece al alcance del proyecto. En cuanto a lo que es el uso del proyecto, de la herramienta del proyecto, voy a compartir la pantalla para que ustedes vean el ejemplo de lo que les voy a mostrar ahora de edición en celdas. Si yo quiero escribir en esta celda, déjenme ver un momento, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartirlo. Fíjense, si yo quiero editar una celda, lo puedo editar, por ejemplo, si yo voy a escribir la letra A, B, suponiendo que estas son las tareas A, B, C, D. ¿Okay? Y fíjense que yo simplemente empecé a escribir de una vez. Yo no tengo que hacer un clic y volver a dar clic para poder empezar a escribir, sino simplemente me coloco sobre la celda y escribo. De esa manera se agiliza mucho el trabajo. También puedo seleccionar varios datos continuos si yo quiero modificar algo. Puedo, cuando yo estoy creando, agregando sangrías o aplicando sangrías a las tareas, yo puedo seleccionar varios. Lo puedo hacer con el mouse. Si son datos continuos, lo puedo hacer con el mouse. Selecciono la primera y arrastro el mouse y después le doy clic en aplicar sangría. Otra manera es que yo seleccione el primero y le hago clic o presiono en la tecla Shift y le hago clic en la siguiente, en la última, ¿ven? Y le doy a aplicar sangría. Entonces, de esa manera ya yo puedo hacer una selección con Shift. Ahora, si los datos están dispersos o las tareas están dispersas, yo puedo seleccionar esta, presiono la tecla Control y selecciono las otras. Y hago la modificación que yo requiera, por ejemplo, sombrearlas en amarillo. Entonces, de esa manera yo puedo ir trabajando con la selección de la data, dependiendo de lo que yo necesite realizar. Si yo toco la fila y le hago presión a la tecla suprimir o delete, se borra todo, se borra la tarea. Si yo quiero borrar solo el contenido de la tarea, pero vamos a cambiar esto a programadas automáticamente, que es una de las condiciones que se les da para que ustedes puedan ver cómo va evolucionando el proyecto. Y volviendo al aspecto de lo que estábamos hablando, de que si yo presiono la fila, hago clic en la fila y le doy suprimir, estoy borrando la tarea completa, pero si yo quiero borrar solamente el nombre de la tarea, selecciono solo donde está el nombre y le doy suprimir. Fíjense que de esa manera yo no estoy eliminando la tarea, sino solamente el nombre, por ejemplo, para colocarle otro nombre adicional. Entonces, yo le puedo dar clic aquí, le doy deshacer, para que ustedes vean que me vuelve a aparecer. ¿Okay? Entonces no eliminen la tarea. Pero ¿qué pasa si yo selecciono una columna? Fíjense que las columnas, cada una de las columnas son campos de project. Entonces, si yo toco una columna y le doy
suprimir, lo que yo estoy haciendo es ocultándola. Es tanto así que la información no se pierde, porque si yo le vuelvo a decir que la inserte y escribo duración, la selecciono, fíjense que aparece la información. Si yo le hubiese puesto duraciones, por ejemplo, como esta, y yo le digo, le doy suprimir, ¿verdad? Y yo, no sé, la quiero agregar aquí, por ejemplo, y entonces le escribo duración. Perdón, que me confundí. Aquí vuelvo a darle insert y escribo duración. Fíjense, aparece, le presiono la tecla Enter y fíjense que aparece. Entonces, igualito yo podría seleccionarla y moverla de sitio, arrastrándola con el mouse. Y, por ejemplo, si yo quiero agregar los recursos y quiero estar cerca de las tareas, yo también puedo insertar columnas adicionales, siempre y cuando tenga presente que se llamen igual. Entonces, aquí está, por ejemplo, esta, ¿no? Voy a borrar y voy a empezar otra vez. Ahí aparece, ¿ve? Nombres de los recursos. Los selecciono y aquí, lo que yo escribo aquí, me va a aparecer aquí. Entonces se duplica. Si yo borro esta, sigue apareciendo la información en la columna de la derecha. ¿Alguna duda o comentario? Bueno, aprovechando que me apareció la situación de que estaba aquí con el modo, ¿verdad? El modo de las tareas. Recuerden que cuando nosotros, voy a cerrar este archivo, le voy a decir que no, y voy a abrir uno nuevo, ¿verdad? Ah, dejé de compartir. Voy a volver a compartir. Déjenme abrir un archivo nuevo para poderlo compartir. Entonces estoy aquí. Aquí. Ok, ahí están viendo. Están viendo nuevamente la pantalla, ¿verdad? Y están viendo lo que es el archivo nuevo que creé. Si yo de una vez me lanzo a empezar a crear tareas, él por defecto me las va a crear manualmente. Para yo poder evitar que esto me las cree manualmente, desde un principio yo le puedo cambiar aquí a programadas automáticamente. Y si yo hago de esa manera, me va a aparecer la programación automática. Si yo por alguna razón lo tenía en manualmente y no me di cuenta, y yo quiero que pase a programación automática, tengo varias opciones. Tengo, por ejemplo, aquí, en el mismo modo de la tarea, yo puedo cambiar la primera automáticamente y después por la esquinita a arrastrar. Y me cambia a autoprogramar. También puedo hacer lo siguiente, puedo seleccionar todas las que están manualmente y me voy aquí en tareas, autoprogramar. Y también las cambio. ¿Qué diferencia hay entre programar automáticamente y manualmente? Bueno, simplemente que cuando yo estoy trabajando manualmente, él no me va a hacer la programación salvo que yo le diga que calcule. Mientras yo no le hago clic en el botón calcular, entonces él me va simplemente a colocar la data tal cual yo le estoy diciendo. Entonces le va a colocar los días, la fecha y ya, pero para él es transparente porque no está haciendo una programación formal. En cambio, si por ejemplo yo tengo estas y yo tuviera duraciones, en este caso que las tengo comprogramadas automáticamente, en el momento en que yo le coloque las prelaciones, él me va a calcular las fechas y me va a decir cómo se va a mover en el tiempo. En el caso de nosotros nos interesa mucho trabajar automáticamente para que ustedes vayan visualizando a medida que van cargando la información cómo
les va calculando la fecha y de esa forma tener un trabajo de planificación mucho más dinámico. Si tienen dudas o comentarios, no pierdan la oportunidad de aclarar sus dudas ahorita. Entonces recuerden que cuando yo estoy trabajando con las tareas, puedo escribir. Fíjense que aquí están manualmente y ella no me está calculando nada y ni siquiera me pone la información. Y fíjense que escribí directamente, no edité. Fíjense todo el tiempo que uno pierde para tratar de editar. Solamente editen cuando realmente necesiten editar. Mientras tanto es colocarse en el sitio y escribir. Igualito para las duraciones, para todo. Bueno, fíjense, aquí en la parte, en el modo de la tarea, estas están programadas manualmente. Entonces yo le puedo colocar información y para él es transparente. Yo le puedo colocar los vínculos y él ahí es cuando él empieza a calcular. Sin embargo, si yo le hago cambios, entonces me puede generar problemas porque no los va a recalcular. ¿Qué pasa también? Si yo le coloco fechas, también me las toma y él automáticamente programa. Entonces, pero tengan presente que cuando ustedes trabajan con el modo de programación manual, no les va a dar ese dinamismo que les da con la programación automática. ¿Dudas? ¿Comentarios? Okay. Cuando yo estoy creando, este es el último tip que le voy a dar porque ya estamos a punto de terminar la sesión. Cuando yo estoy creando las tareas, una vez que yo creo mi lista de tareas, hay unas que van a estar, van a ser tareas resumen. Y ustedes lo van a ver cuando ustedes carguen su lista, cuando empiecen a trabajar con la planificación, que ya deberían haber arrancado, ¿verdad? Entonces, en los ejercicios. Entonces, ustedes van a ver que está toda la lista de tareas. Y si, por ejemplo, ustedes necesitan que la tarea C sea la tarea resumen de J, U y G, entonces yo simplemente selecciono las tareas que van a pertenecer a C y estas son a las que yo le agrego la sangría. Y suponiendo que dentro de N de nada va a estar H y M de mamá, entonces también le aplico la sangría. Mi recomendación es que trabajen de izquierda a derecha. Entonces, bueno, señores, en vista de que ya se nos hizo la hora de terminar, les recuerdo que pueden usar el foro, pueden usar el chat, pueden enviarme sus mensajes para aclaratoria de dudas a través de la plataforma. Recuerden que la actividad 1 debe ser entregada el día lunes 7 de septiembre a las 10 de la mañana, hora tope 10 de la mañana. Les recomendamos que entreguen el día anterior, o sea, el domingo en la noche, previendo de que no vayan a tener problemas con la plataforma. La fecha de la entrega de las actividades es impostergable y la entrega de la actividad es obligatoria. De todas las actividades es de carácter obligatorio. Si no tienen ninguna duda o comentario, bueno, los espero para la próxima sesión que será realizada el lunes 7 de septiembre a las 8 de la noche, hora de Caracas, Venezuela. Hasta luego.